Hoy en día vivimos un mundo lleno de normas, lleno de reglas, lleno de principios, llenos de leyes que rigen nuestra vida. Tenemos reglas personales, leyes personales, hábitos personales que son como leyes, levantarnos en la mañana, tender nuestras camas, asearnos la boca, desayunar, reglas personales. Vivimos en reglas dentro del hogar, dentro de la casa. Por ejemplo, cuando los papás te dicen, no, hay una hora de llegada a la casa. O por ejemplo, cuando te dicen, si no haces tus tareas, no vas a jugar, no vas a poder ver tele, y etcétera. Tenemos reglas dentro del colegio, la universidad, ¿no? El que tienes que presentar tareas, el que tienes que ser disciplinado. Tenemos reglas en el trabajo, en las empresas, donde una de las prioridades es la puntualidad, la honestidad, la confiabilidad. Hay reglas de confiabilidad, por ejemplo, ¿no? En algunos trabajos, en el sistema financiero, por ejemplo. Existen también reglas en las ciudades, ¿no? Tenemos bastantes señalizaciones, los semáforos, lugares donde tú no puedes pasar en rojo, o donde tienes que hacer un stop, una parada, o donde, por ejemplo, te dice prohibido fumar o prohibido echar basura. Reglas en los países que rigen y determinan los países, sacan muchos códigos penales, códigos civiles. Reglas grandes, reglas pequeñas, reglas importantes, reglas no tan importantes. Tenemos reglas saludables, por ejemplo, cuando te dicen, por ejemplo, que no comas el helado tan rápido porque te va a doler la cabeza. Casi todos conocemos esa regla porque alguna vez lo hemos hecho. Reglas ambientales, reglas legales, reglas espirituales. Y en este mundo lleno de reglas, yo quería decirte, existe nada más una sola regla que se la considera la regla de oro. Esta regla en realidad nos las dejó nuestro Señor Jesucristo, pero es una regla que la practica todo el mundo, ya sea en el trabajo, ya sea en la sociedad, en los gobiernos, sean personas que crean en Dios o no crean en Dios. Es una regla que la practica todo el mundo y por eso es considerada la regla de oro. Se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 7 y el versículo 12, y pienso que no es coincidencia que esta regla se encuentre en este libro de Mateo 7:12, ya que para mí, por eso el título de esta prédica se llama La Ley 7:12, porque justamente el número 7 para mí representan los 7 días de la semana y el número 12 representan los 12 meses del año. Entonces eso significa que esta regla hay que cumplirla día a día, día tras día, durante todo el año y cada año, y se renueva cada año, y es algo que hay que cumplir todos los días de la vida. Por eso es que yo la he comparado a la regla de oro con la ley 7:12, para que sea más fácil, para que ustedes puedan recordar. Y esto dice de la siguiente manera en Mateo 7:12: haz a los demás todo, como dice todo lo que quieres que te hagan a ti. Esta regla es muy conocida, ¿verdad? Todos ustedes ya la han debido escuchar alguna vez de alguna u otra manera, pero ahora se dan cuenta que es una regla que dejó el Señor Jesucristo y que está en la Biblia. Y esta regla, sí o sí, nos enseña por ejemplo, hacer a los demás lo que quieren que nos hagan a nosotros. Tan sencillo, ¿verdad? Tan sencillo, pero a la vez tan difícil de practicarla. En realidad todos batallamos día a día con esta regla. Es un poco difícil ponerla en práctica, a pesar que suena tan facilito. Yo voy a hacer al resto o a todos lo que yo quiero que me hagan. Pero eh, el apóstol Pablo nos mostró, por ejemplo, en la Biblia, en Romanos, que a pesar que ellos eran apóstoles y eran ungidos del Señor, también batallaban, también les costaba. Y por eso él nos decía en una de sus cartas, voy a cifrar nada más una parte donde decía él: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Y no quiero hacer lo que es malo, pero es lo que hago. Entonces, si se dan cuenta, tratamos todos los días, batallamos con esto,
Pero lo que quiero que veamos en este principio es de que vivimos en un mundo donde ya nadie se preocupa por los demás. Vivimos en un mundo donde cada persona, cada quien reclama sus propios derechos, cada ser humano piensa individualmente. Y por eso, por ejemplo, me gusta mucho que la iglesia Kairos, por ejemplo, tenga su ministerio de samaritanos. Es lindo escuchar una vez al mes las obras que hacen, lo que van donde los indigentes, llevando comida, llevando ropa, llevando abrigo. Entonces, yo me siento de mucho orgullo y mucha emoción saber que todavía hay personas que se preocupan por los demás, a pesar que vivimos en un mundo tan egocéntrico que solo se preocupa de cada uno. Pero la pregunta es, ¿cómo en este mundo, en el día a día, en el tipo de sistema que vivimos, podríamos practicar esta ley 712, esta regla de oro? ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, yo te voy a dar tres pautas que tal vez te podrían ayudar para poder practicar esta regla, la 712. La primera también se encuentra en la Biblia, pero te voy a hablar primero del punto de esta ley. En realidad es la siembra y la cosecha. Siembra y cosecha. En realidad esto es un principio natural. Esta ley o este principio significa que se cumple sí o sí. Las leyes naturales al menos, son leyes que se cumplen sí o sí. No hay cómo cambie, cómo variar o porque no te gusta. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la ley de la gravedad, que tal vez todos conocen. La ley de la gravedad afirma que la Tierra te atrae sí o sí al núcleo, por eso es que no volamos, no flotamos. Entonces, a pesar, digamos, que yo pueda decir, me voy a subir al 10º piso de un edificio y voy a saltar porque voy a volar, no va a pasar. Nos vamos a reventar, nos vamos a romper la cabeza. No hay eso, la ley de la gravedad se cumple sí o sí. Y es lo mismo que pasa con esta ley de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, si nosotros sembramos manzanas, ¿qué vamos a cosechar? Manzanas, ¿verdad? Bueno, un día un tío me dijo, ¿a que no sabes eso? He sembrado tomates, me dice, ya que no sabes qué ha salido, me dice. Y le digo, supongo que tomates. Y me dice, no, han salido unos chanchos y se lo han comido, dice. Pero bueno, ese es solo un chiste nada más. En realidad, la siembra y la cosecha, lo que plantemos, lo que sembremos, es lo que vamos a cosechar. Si plantamos plátano, vamos a sembrar plátano. Si plantamos mangos, vamos a cosechar mangos. Si plantamos higos, vamos a cosechar higos. Y así podría seguir porque esa ley no va a cambiar. Pero quiero aclararles que dentro de cada ley natural siempre viene una ley espiritual. ¿Dónde está la ley espiritual en esto de la siembra y la cosecha? Por ejemplo, antes de explicar esta ley, quisiera que leamos el libro de Gálatas. Los que tienen Biblia pueden abrirla. El libro de Gálatas en el capítulo 6 y en el versículo 7 nos dice lo siguiente. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre, noten esa palabra que usa, siempre se cosecha lo que se siembra. Esta ley es tan importante que Dios la compara con su justicia, ¿no? Así que si siempre vamos a sembrar lo que cosechamos, ¿dónde viene la explicación espiritual, por ejemplo, para poder cumplir la regla principal, la regla de oro? Haz a los demás lo que quieres que te hagan. Si sembramos lo que cosechamos, naturalmente, espiritualmente, por ejemplo, si sembramos amor, vamos a recibir amor. Si sembramos paz, recibiremos paz. Si sembramos misericordia, vamos a recibir misericordia. Si sembramos justicia, recibiremos justicia. Si sembramos paciencia, sembraremos paciencia. En este mundo tan caótico, si en algún momento nos ponemos a pensar todo lo que sembramos, dice que sí o sí lo vamos a cosechar. No hay algo que pensemos que estamos haciendo y no vaya a pasar. Por decirte un ejemplo, hay gente que por ejemplo se pasa los semáforos en rojo. A pesar que es una ley y está prohibido pasarse en rojo, eh, si lo ve el tránsito, le ve la policía o las cámaras, sí o sí va a llevar una infracción.
Entonces, el hecho de que, por ejemplo, si ahorita tú estás sembrando cosas malas en tu vida y no estás recibiendo alguna consecuencia de eso, tarde o temprano va a llegar la consecuencia, tarde o temprano vas a cosechar lo que estás sirviendo, lo que estás sembrando. Entonces, quiero dejar eso bien en claro. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a sembrar en todo momento las cosas buenas, más que todo si podemos sembrar los frutos del Espíritu, porque así como sembramos las cosas buenas, también si empezamos a sembrar cosas malas vamos a cosechar. Parece tan sencillo, pero realmente es tan difícil poner en práctica todo esto. Y ahí está el desafío. Siembra, siembra amor y vas a cosechar amor. En esta sociedad yo quisiera que por un momento nos pongamos a pensar qué pasaría si empezamos a sembrar amor, paz, misericordia, sembremos alegría en este mundo, sembremos a Jesús y vamos a cosechar a Jesús en las personas. La segunda pauta que te voy a dar en este mensaje, por ejemplo, para poder cumplir la ley 712, que para mí se va a llamar de ahora en adelante así, quisiera que se quede grabado también en sus mentes, 712, 7 días de la semana, 12 meses del año, que es la regla de oro, la ley de oro, es ponernos a pensar por unos momentos qué haría Jesús. En cualquier circunstancia que estemos viviendo en nuestras vidas, ¿qué haría Jesús? Por ejemplo, ¿qué haría Jesús con ese vecino intransigente que tenemos? ¿Qué haría Jesús con ese profesor que nos trata mal en el colegio? ¿Qué haría Jesús con ese compañero que nos molesta y nos hace bullying? ¿Qué haría Jesús con ese compañero de trabajo que se atribuye las cosas que nosotros hacemos? ¿Qué haría Jesús con ese familiar enojón o ese familiar que todo el tiempo anda renegando contra nosotros? ¿Qué haría Jesús el momento que estemos por tomar una decisión? El ponernos a pensar por un momento qué haría Jesús nos ayuda a analizar la decisión que vayamos a tomar y puede cambiar realmente nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús, por ejemplo, con las personas que nos odian? ¿Qué haría Jesús? ¿Se ha puesto a pensar en algún momento? Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en el sistema financiero, tenía un jefe que llegó de otra institución y realmente se agarró duro conmigo y con algunos de mis amigos, porque creo que él quería traer a su propia gente y empezó a hacernos la vida a cuadritos, empezó a hacernos la vida realmente bien difícil y logró su objetivo de empezarnos a sacar del trabajo. Y yo recuerdo que habían días y días que yo lo detestaba a esta persona, ¿no? O sea, llegaba a pensar que había arruinado parte de la vida. Pero realmente fue un momento en el que me puse a pensar y dije, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús con tus enemigos? Y realmente ahí, por ejemplo, hay una enseñanza bíblica también en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 44, cuando nos da una instrucción y una enseñanza donde nos deja claro y dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Es difícil a veces ponernos a pensar y desear el bien a alguien que nos hace el mal, pero realmente desde el momento en que yo empecé a bendecir a esta persona en mis oraciones, a pesar del daño que me había hecho, pues la vida había cobrado un cambio en mi vida. Se me había empezado a abrir otras oportunidades de trabajo, se me había empezado a bendecir de otra manera. Entonces yo creo que si nos ponemos a pensar todas las mañanas en qué haría Jesús, por ejemplo, en estas situaciones, realmente cambiaría mucho nuestra forma de vivir. Yo sé que han pasado, por ejemplo, más de 10 años de esta experiencia que te cuento, pero realmente no sabes la paz que se siente cuando empiezas a bendecir a las personas que te hacen daño. Siembra bendición y vas a recibir bendición. Nunca se pierde cuando bendices. Nunca se pierde cuando bendices. Siempre vas a cosechar lo que siembras. Haz a los demás lo que quieres que te hagan. Y por último, quisiera darles una ayuda más, una pauta más que les va a ayudar a poder
poner en práctica esta ley 712, que para mí va a ser siempre mi desayuno cada mañana, hacer a los demás lo que quiero que me hagan. Ya les he dado dos pautas. La primera es siembra y cosecha, y la segunda, ponernos a pensar qué haría Jesús. Eso realmente nos va a ayudar bastante, porque, por ejemplo, siembra y cosecha. Tenemos que sembrar, siembra en tus padres, por ejemplo. A veces nosotros como hijos nos olvidamos, estamos eh, faltándoles al respeto, no valoramos lo que ellos hacen en nuestras vidas, no valoramos todo lo que, por ejemplo, están haciendo con nuestros estudios, nuestra alimentación, nuestra ropa, nuestra vestimenta, nuestra salud. Tenemos que empezar a sembrar en ellos respeto, empezar a sembrar en ellos amor, para que cuando nosotros lleguemos a esa edad también podamos cosechar de nuestros hijos o de las personas que nos rodean lo mismo. Parece tan fácil, pero bueno, aquí viene la tercera pauta, y realmente esta me llega mucho porque es: no podemos sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos. No podemos solos, no podemos solos en nuestras fuerzas, no podemos en realidad sin el Espíritu Santo, porque realmente lo necesitamos, ¿no? Jesús mismo les dijo a sus discípulos: me tengo que ir, porque si no me voy, no voy a poder enviarles al Espíritu Santo. Y realmente, solo cuando tú conozcas la presencia del Espíritu Santo en tu corazón y en tu vida, vas a decir: lo necesito, ven a mí, Espíritu Santo, y vas a ver cuán poderoso es el tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y por qué el Espíritu Santo es tan importante en esta palabra que estoy dando esta mañana? Porque el mismo Jesús, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8, nos dice lo siguiente: y cuando Él venga, dice, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo del pecado. ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué es que Dios nos ha mandado al Espíritu Santo? Eh, en realidad, porque el Espíritu Santo tiene varias funciones. Yo lo comparo al Espíritu Santo con nuestro Pepe Grillo, nuestra conciencia, porque es el que nos hace dar cuenta cuando nos estamos equivocando, es el que nos hace dar cuenta cuando cometemos algún error, es el que nos hace dar cuenta cuando realmente... Hay una palabra que usa un escritor español de la Biblia, que usa el término redarguir. Significa que el Espíritu Santo te redarguye, te llena de esa sensación, te pone a darte cuenta si estás cometiendo algo malo. Es como que tu conciencia que te molesta todo el momento. Más que todo, también te consuela el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder. El Espíritu Santo tiene tantas atribuciones que si no llegamos a conocer lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, no vamos a entender la magnitud y el poder que Él tiene para nosotros. Por ejemplo, nos ayuda a tomar buenas decisiones. El Espíritu Santo nos da poder, ya les dije, pero algo también bien importante y que sé que les va a parecer, les va a hacer pensar por un momento, es que el Espíritu Santo nos acompaña en todo momento. Sí, hermano, te acompaña en todo momento. Él estaba contigo anoche, ha estado contigo esta mañana, está en este momento contigo, con nosotros. No sé si sienten la presencia del Espíritu Santo en este momento. Él lo ve todo, Él lo escucha todo. Así que si ahora, saliendo de la iglesia, piensas hacer algo, piensa que estás con el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo también nos dice que no tratemos de apagar al Espíritu. Y usted me podrá decir: ¿acaso esto es posible? ¿Acaso hay un botón de subir y apagar? ¿Hay un switch para poder apagar al Espíritu Santo? Pues te cuento que sí. Y eso depende de una decisión personal. De nosotros depende si es que queremos apagar al Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿cuándo apagamos al Espíritu Santo? Vamos a definir primero la palabra apagar. Apagar está textualizado o ejemplizado en vertir agua sobre un fuego, ¿no? O sea, apagar el fuego. Esa es la manera que uno apaga, digamos, literalmente. Y al Espíritu Santo es de la misma manera. En realidad lo apagamos cuando el Espíritu Santo nos hace dar cuenta que estamos cometiendo algo malo, y en realidad nos hacemos de la vista gorda
A veces el Espíritu Santo nos está hablando. Por ejemplo, el grupo de samaritanos que una vez al mes siempre hacen estas obras y te dice, ve tú y quiero que tú ayudes en ese grupo de samaritanos y vos te haces de la vista gorda y pones música o te pones a cantar o ver una novela. O es más, haces como alguna vez he escuchado de alguien decir, Señor, heme aquí, envíalo a Él, ¿no? Es ahí donde apagamos al Espíritu. Pero realmente el Espíritu Santo, yo te digo, por ejemplo, ha habido ocasiones en las que yo sin querer y tal vez por el día que tenía me peleaba con mi mamá y le hacía sentir mal. Y realmente el Espíritu Santo me hablaba todo el rato y me decía, hey, ¿qué pasa, hijo? No me estás representando bien, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Tú no eres así. Entonces yo no podía y al final tenía que acercarme donde mi mamá y decirle que por favor me disculpe o me perdone por las cosas que yo había hecho mal. Y no se trata solamente de una disculpa de discúlpame, no, se trata de por favor necesito escuchar que me disculpes y esperar esa respuesta de las personas a las que hacemos daño. El Espíritu Santo todo el momento nos va a aconsejar, nos va a guiar, nos va a mostrar cómo tenemos que regir nuestra vida. Entonces, si se dan cuenta, parece fácil cumplir la regla 712, pero realmente es algo muy difícil. Pero poniendo en práctica las cosas, las pautas que yo les he enseñado esta mañana, podríamos ver de mejorar nuestra calidad de vida. Siembra y cosecha. No te olvides, si siembras más cosas buenas en tu vida, sí o sí vas a cosechar. El sembrar y cosechar no depende de la salvación. La salvación ya está puesta, pero la siembra y la cosecha sí o sí es una ley, es un principio que se va a cumplir. Así que siembra amor y cosecharás amor. Siempre ponte a pensar, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en cada momento, en cada oportunidad en la que estamos atravesando? ¿Qué haría Jesús? Ponerte a pensar solo 5 segundos antes de cometer alguna cosa, algún hecho o hacer algo que esté indebido. Ponerte a pensar qué haría Jesús en esa situación nos va a ayudar también bastante. Y por último, acerquémonos a la misericordia del Espíritu Santo. Veamos cuán importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dejemos que Él entre en nuestros corazones y le démosle la bienvenida en nuestra vida y vivamos esta vida regidos mediante eso. No hay otra manera de que podamos practicar la ley 712. Siempre es con la ayuda de Dios. Si queremos hacer el bien a los demás, que es una consigna que nos podemos poner a partir de ahora, practicar la ley 712 todos los días, hacer a otros lo que quiero que me hagan, nos va a ayudar a ser mejor personas día a día en este mundo caótico. Así que hermano, invita al Espíritu Santo a ser parte de tu vida. Invita al Espíritu Santo a estar siempre a tu lado, porque Él está presente, pero necesita de tu decisión, de tu aprobación, para poder sentir ese poder que tiene para transformar tu vida. Bendiciones.